Hoy hablaré de la mujer más influyente del escenario político mundial del siglo XX, Margaret Thatcher. Su postura inflexible le hizo ganarse el apodo de la Dama de Hierro. Era una mujer de convicciones, no de consensos. Margaret Thatcher nació en una familia de pequeños comerciantes y muy religiosa. En 1947 se graduó de química en la Universidad de Oxford y en 1953 obtuvo el título de abogada, especializándose en derecho tributario. Desde su etapa universitaria empezó a identificarse con el liberalismo económico, especialmente con autores como el economista austríaco Friedrich von Hayek. Thatcher fue elegida como miembro del Parlamento británico por el Partido Conservador en las elecciones de 1959. En 1970 fue nombrada ministra de Educación y Ciencia, cargo que ejerció hasta 1974, año en el que los laboristas ganan las elecciones. En 1975, Thatcher ganó las elecciones internas del Partido Conservador y se convirtió en líder del partido, y por ende también en líder de la oposición. En 1979 los conservadores ganaron las elecciones y Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer en ser primer ministro del Reino Unido. Las políticas de Margaret Thatcher se caracterizaron por ser liberales en lo económico y conservadoras en lo cultural, por lo que se alineó con el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con quien mantuvo una gran amistad. La política económica de Thatcher estaba influida por los movimientos monetaristas y por economistas como Milton Friedman. Asumió un país que venía arrastrando una profunda crisis económica, por lo que durante sus primeros años llevó a cabo políticas muy impopulares como los grandes ajustes económicos, que incluían la reducción del gasto público, especialmente en educación y vivienda, bajada de impuestos y privatización de empresas como las del gas, el agua y la electricidad. Para 1982, el Reino Unido comenzó a mostrar señales de recuperación económica, pero su gobierno estaba en bajos niveles de popularidad, por lo que necesitaba de una gran hazaña para incrementarlos. La gran oportunidad llegó en 1982 con una gran hazaña patriótica. La junta militar que gobernaba en Argentina ordenó la ocupación de las Islas Malvinas, un territorio en disputa que era administrado por el Reino Unido, por lo que Margaret Thatcher afirmó que recuperaría las islas. Esto se logró con una operación militar de apenas 3 semanas, devolviéndole la popularidad al gobierno de Margaret Thatcher, que arrasó en las elecciones de 1983. De vuelta en los asuntos internos, la huelga de los mineros de 1984 fue la confrontación más importante entre un sindicato y el gobierno de Thatcher. 2/3 de los mineros británicos, liderados por la Unión Nacional de Mineros NUM, bajo el mando de Arthur Scargill, dejaron sus herramientas en protesta, pero Thatcher se negó a cumplir con las demandas de los sindicatos. Después de 15 meses en huelga, en marzo de 1985, el líder del NUM cedió sin lograr ningún acuerdo. Una de las famosas frases de Margaret Thatcher es: si te propones agradar, estarás dispuesto a ceder en cualquier cosa en cualquier momento y no lograrás nada. En la madrugada del 12 de octubre de 1984, Thatcher apenas escapó ilesa de un intento de asesinato en el Hotel Brighton. El atentado fue llevado a cabo por el Ejército Republicano Irlandés Provisional, la más conocida organización paramilitar republicana interviniente en el conflicto de Irlanda del Norte. Ese día fallecieron 5 personas. En cuanto a su política exterior destacan 2 temas, la integración europea y la Guerra Fría. En cuanto al primer tema, Thatcher consideraba que el Reino Unido debía acercarse a Europa para garantizar el libre comercio en la región, pero estuvo rotundamente en contra de establecer un gran Estado europeo, por lo que es una de las responsables de que el Reino Unido se haya mantenido en uso de la libra esterlina en lugar de adoptar el euro. Por otro lado, Thatcher lideró al Reino Unido durante los años finales de la Guerra Fría. Profundamente anticomunista, decidió junto a Ronald Reagan tener un acercamiento con el líder soviético Mikhail Gorbachev, quien introdujo las políticas de la Glasnost y la Perestroika entre 1985 y 1991 con el objetivo de liberalizar el sistema político y reestructurar la economía de la Unión Soviética. En 1987 vuelve a ganar las elecciones para un tercer mandato consecutivo. El 28 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher renuncia y abandona el número 10 de Downing Street, entregando el cargo de primer ministro a John Major. Margaret Thatcher fue la persona que ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido por más tiempo durante el siglo XX. Falleció en el año 2013.